Cambiamos. Señor Javier Milei, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, pero quiero hacer una defensa de Eduardo Feynman. Ajá. Porque ustedes lo acusan de que el espíritu de Eduardo está vigente acá con las cargadas. Si hubiera estado efectivamente eso así, hubiera recordado el origen del apodo de River. Que se lo ganó en una final de Copa Si hubiese sido un debut, Libertadores frente a Peñarol, que ganaba 2-0 y después perdió 4-2. 4-2, sí, exactamente. Pero como no está Entonces digo, no lo acusen a Feynman. El espíritu de Feynman. Claro. Digo, por eso yo vengo a defender el espíritu de Exacto. Feynman. ¿Usted es simpatizante de qué club, por favor? Yo era Era. hincha de Boca. Era. Usted también raro, ¿eh? Era. Conozco poca gente que haya dejado Pero un se club. cambió. Bueno, ¿Cambió? no, dejé de ir a la cancha cuando se retiró Martín Palermo, que fue el mejor goleador que vi en mi vida. Hace poco. Y después dejé de ser de Boca cuando el populista Angelici lo echó a Falcioni después de una excelente campaña campeón, claro. para traer a Tristelme, Friselme, Amarguelme, no sé, algún... Riquelme. Riquelme, disculpe. Sí, al amargo ese, ¿sí? Y que fue bravo, verdaderamente una farsa, funcionó todo muy mal. Ahí dejé de ser de Boca. Y cuando trajeron al otro mentiroso de Gago, dije, ojalá descienda. Mirá, lo pedís, lo tenés. 2-0, 4-2. Mira, disculpalos, pero viste, hay mucho bosteraje. ¿La presidencia de Macri en Boca? Sí. Sí. Bueno, Sí que ni se escuchó. Lo escuché yo, estoy al lado. Ganaron muchas cosas, Javier, no te quejes. No, Bianchi, Macri. digamos, ¿Fue buen presidente? ¿Fue una bisagra o no? Le fue bien. Sí, fue muy buen desempeño de Boca, sí, sin duda. No, sin duda, no Mirá lo que estoy cuestionando. mirá que me dice que sos un candidato para el show del fútbol 2018, ¿eh? Este levanta polémica. Sí. Con este habría cada agarrada que Dios me libre, no sé ¿no? por qué dicen esas Me tocó hace unos días compartir panel con él, ¿no? Yo hablé con mis cosas y empezó Milei. Golpeaba tanto la mesa que se iba corriendo la mesa. Hasta vibraban las paredes. Sí, y yo la tenía que ir trayendo porque se me caían las cosas. Claro. Hasta vibraban las paredes. Bueno, nos vamos a meter en un tema realmente muy importante, Javier, porque pasaron las elecciones y el gobierno argentino está planteando una reforma amplia. Algunos dicen es gradual, pero amplia en el sentido que tenemos cambios, si pasa por el Congreso, laborales, de impuestos, económicos. Vamos a una idea de transformación. ¿Están así o no? Vamos a separar las cosas. Exacto. Primer punto. Desde mi punto de vista, el discurso de Mauricio Macri, a pesar de de algunas manchas colectivistas que tiene el discurso, es muy bueno en varios sentidos. Por un lado, porque el diagnóstico es correcto. Por otra parte, porque no omitió ninguna de las reformas que hay que hacer. Que hay que hacer, no que quiere, sino que es necesario. Que hay que hacer por eso, eso también es muy bueno. Y además la dirección es la correcta. Ajá. O sea, con lo cual si yo pongo todo eso, diría, por el discurso de Mauricio Macri, a pesar de algunas manchas colectivistas en el mismo, aplaudo. Exacto. Primer punto. Bueno, ahí yo te voy interrumpiendo y los compañeros. No hubo una crítica, porque lo más probable era, mirá lo que dijo, dónde lo sacó. Los lineamientos fueron aceptados. Después hay que abrirlo, hay que llevarlo a la práctica, y yo creo que más allá de los gustos o los disgustos que puede traer todo esto, abre muchas mesas de diálogo, porque hay que sentarse y todo va a pasar por el Congreso. Pero queremos que nos cuentes, porque también están los que dicen no hay que tocar nada, estamos bien así, o todo lo que planea esta gente es en contra de los pobres y a favor de los ricos. Hay mucho discurso dando vuelta. Yo quiero que hablemos de esto con objetividad, porque muchos dicen será el futuro o los próximos 5 años, ¿no? De lineamientos económicos en Argentina. Por eso, recién lo que entró a la cancha es lo que tendría que ver con la primera parte del discurso de Macri. La primera parte del discurso de Macri, él menciona la necesidad de tener solvencia fiscal, lo cual me parece muy bien. Argentina, el déficit consolidado entre nación, provincia, municipio y la posición del Banco Central, tiene un déficit de 11 puntos del PBI. Es el segundo más grande de la historia, comparable al de la tablita cambiaria de Martínez Dios, y cada vez que se cortó el financiamiento con déficit de ese tamaño o menores, Default.
tremenda piña. Claro. Bueno, Con lo cual, buen punto que haya que alcanzar la solvencia. Nos entiendan todos, la solvencia o el orden fiscal es equilibrar nuestras cuentas. En Argentina, como decís vos... No gastar más de lo que... Claro, recaudamos 1 y gastamos 4. Como si en casa ganamos 10.000, pero gastamos 50.000 con la tarjeta. Llega un día que explotamos. Exacto, para darles un orden de magnitudes. En el año 75 el Rodrigazo estalló con 14 puntos de déficit fiscal en términos de PBI. La tablita cambiaria en el 82 con 11. La hiper de Alfonsín en el 89 con 8. Y la convertibilidad estalló con 7. Con lo cual el nivel de déficit fiscal que tenemos es muy grande y me parece correcto que el presidente mencione el punto de no podemos seguir así porque no termina bien. Ahora, ¿en qué estamos? ¿9? En 11. Pero también tenemos un problema grande, porque somos muy particulares los argentinos. Cuando tenemos, dejemos de lado Macri, Cristina, Kicillof, Duhovne, pensemos dónde estamos hoy. Hay situaciones que son insostenibles. El régimen de jubilación hoy, donde antes aportaban 5 para un jubilado y un ciudadano y medio para un jubilado, es insostenible. 1.700 empleados en la biblioteca del Congreso, cuando había 250, es insostenible. Aerolíneas Argentina, que es una empresa del Estado, que la queremos con el corazón, con la cantidad de empleados que tienen, que paran y dejan 40.000 personas en banda porque discuten un tema salarial, hoy desde el punto de vista del déficit es insostenible. Entonces, ¿qué cosas son viables y qué cosas no? Porque si yo siempre damos vuelta alrededor y voy a venir con 11 puntos, 8 puntos la convertibilidad y estamos rezando que no nos pase nada. Claro, porque aparte está empeorando el contexto internacional porque empieza a subir la tasa de interés en Estados Unidos a partir del año que viene. Ese es un dato no menor. Pagamos más. Sí, lo que pasa es que se va el financiamiento de Estados Unidos, no lo recibís y defaulteás. Claro. Entonces, vamos a algunas cosas. A ver. Ahora, después otro diagnóstico que correcto de Macri es Argentina no puede crecer por la carga tributaria que tiene. Y yo estoy de acuerdo, porque si hay alguien que ha levantado esto, digo, he sido yo, con lo cual quiere decir que hay que bajar impuestos. Impuestos, ¿cómo? Claro, ahora es el cómo, que esto es lo que anunció el otro día Duhovne, sí. Y fue verdaderamente espantoso. ¿Ok? Y así como me rescato todo lo que dijo Macri, lo que hizo Duhovne me parece espantoso. Y voy a explicar por qué. Básicamente, esa reforma que propone, la presión tributaria bajaría teóricamente 0,3% del PBI. ¿Sí? Poco. Sí, para que te des una idea, que en realidad en el presupuesto tiene 0,2. ¿Sabes que si le crees que la va a hacer? ¿Sabes cuánto tiempo tardamos para alcanzar la presión tributaria de Chile? Entre 50 y 75 años. A ese ritmo. No estaremos. Con lo cual, nosotros. Entonces el punto es por qué la reforma es tan lenta. Sí, porque eso significa que el resto de los países nos van a pasar como alambre caído. Pero ya ni siquiera vamos a empezar a hablar de la región. África nos va a pasar como alambre caído. ¿Y por qué es tan lenta? Porque acá lo que tenemos que tener en cuenta que no sé si los números son los correctos, 8 millones de argentinos pagamos casi el 50% de nuestros ingresos en impuestos, salen 20 millones de cheques por mes del Estado, incluidas jubilaciones, planes sociales, mucha gente sin trabajo, 32%, hoy 28, 29 de pobres. ¿Cómo moves eso? Está bien, lo que pasa es que ahí el problema, ¿por qué hace esta reforma tan gradual? Porque parece que en la cuenta esa de que ponen todos y alguien pierde algo, los únicos que no pierden son los políticos. Es decir, como no se está dispuesto a tocar el gasto público, entonces, digo, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque la sociedad se divide en dos. Entre los que generamos riqueza y nos rompemos el lomo laburando para pagar los impuestos, y por otro lado, y esta es la verdadera grita argentina, los parásitos que viven del Estado, incluidos los políticos, y como son los políticos, o sea, los parásitos, los que tienen que hacer la reforma, ¿sí? Y además tienen el monopolio de la violencia, no te van a devolver nada. Esto es como que fueras por la calle, viene un chorro, te afana, te saca todo, ¿sí? Y a los 5 minutos vuelve y te dice, ¿sabes qué? Me parece que se me fue la mano, te voy a devolver algo. ¿Crees que eso puede pasar? No. No, bueno, con los políticos tampoco. Jamás te van a te devolver hago una pregunta porque yo siempre también lo marco y muchos me dijeron, che, mira, es más que nada un gesto.
Los gestos a veces valen, pero no es un número. Supongamos que Macri baja ministerios, baja secretarías, dice por cada diputado no hay 8 asesores, no hay auto, no gastamos en esto, no gastamos en otro. Esa pelota de un achique político, más allá de un gesto que lo está haciendo Vidal en la provincia, ¿significa bajar plata o significa bajar 2,20 pesos en el despelote económico que hay? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Todo el gasto en salarios de la política en nación son 3,5 puntos del PBI. ¿Sabes qué? La verdad es que sobran la mitad de los empleados públicos, sobran 2 millones. Bueno, pero ¿qué hacemos? Pero en este contexto donde la economía no crece no lo puedes ajustar. Obvio. Con lo cual eso, Obvio. digamos, Intocable hoy. no se puede hacer. O sea, lo que sí se puede hacer es recortar otras partidas. Ajá. ¿Sí? Vos podés, por ejemplo, eliminar de cuajo la obra pública yendo a un sistema como el chileno. Vos podés recortar de cuajo los subsidios económicos redefiniendo completamente los contratos, y no como lo hizo mal Aranguren. Y vos podés eliminar las transferencias del Tesoro a las provincias. ¿Sí? Esos son 6 puntos del PBI. Es decir, Es mucho. es muchísimo. Claro. Y no tendría costo social. Pero ¿qué pasa? Los políticos se benefician de la obra pública. Parece que los pasamanos en los subsidios también generan beneficios. Y obviamente cuando vos vas a mandar fondos discrecionales a una provincia, también les interesa. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen que no se puede tocar. Mirá todo lo que tenés para tocar sin tocar a los jubilados, ¿sí? Y sin tocar los planes sociales ni el empleo. Pero acá voy con un punto que es muy traumático, que es el sistema previsional. Vos, Luis, querías decir algo. Jubilaciones. Le quiero hacer una pregunta a Milei. Antes de entrar con el tema previsional, Javier. Sí, que es el más delicado de todos. Sí. El gobierno, está claro que vos planteás que el rumbo señalado es el correcto. Sí. El tema es la velocidad en la que se va circulando por ese camino. Claro, el Exactamente. cómo. Y el cómo. Y el cómo. El presidente habló de que, y adhirió a una teoría del gradualismo reformista o algo por el estilo. Creo que así se definió. Sí, dijo reformismo permanente. Reformismo permanente, eso es. Y a su vez el gradualismo. ¿Vos objetás eso? Porque la argumentación es que no es que no lo ponen en práctica más rápido porque no se pueda, sino porque no quieren. Porque de esta forma se logra mayor consenso y más largo plazo. A ver, vos acabas de decir algo muy inteligente que está detrás de todo esto. Y eso casi nadie lo lee. Pero vamos a la evidencia empírica. Todos los programas gradualistas en Argentina terminaron mal. Todos los programas de shock, sacando el del 59, desde el 52, todos fueron exitosos. Primer punto en contra, eso es la evidencia empírica. Segundo punto en contra. Pero ¿sabés qué te dice Macri? Gané la elección con el plan gradual. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que si vos vas a gobernar en algún momento, Sí. le tenés que poner coraje a la cosa. Bueno, pero- Y acá parece que falta capacidad y parece que falta coraje. ¿Pero qué haces? ¿Rajás 2 millones de empleados públicos? No, Ah. no, fíjate que yo acabo de darte un recorte de Ese 6 plan. puntos Perfecto, del PBI, perfecto. ¿sí? Con eso le podrías empezar a devolver plata a las empresas y bajar cargas sobre el trabajo para que la economía empiece a crecer, y ahí haces un programa de retiro voluntario bancado por el BID y el Banco Mundial, y empezás a pasar gente del sector público al sector privado, con lo cual además la productividad de la economía sube, porque deja de tener parásitos para tener gente que produce. Entonces, digo, lo que pasa es que el gobierno, o sea, dice, no, el camino es uno solo. Entonces, si el camino es uno solo, no hay debate. Pero ese es otra cuestión. Pero no hay voluntad política para hacerlo. Ese es el problema, con esos 6 puntos. Y lo que dice Luis es muy interesante, porque tiene que ver con esto del consenso, porque hay una parte de la literatura que dice, cuando se te abre una ventana para hacer una reforma, la tenés que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vos vas muy rápido y nadie adhiere, el problema es que después volvés atrás. Claro. Entonces, eso, digamos, no está mal que hagan consenso sobre eso, pero pero no te dan los tiempos para ir tan despacio, ¿sí? Porque cuando te suba la tasa en Estados Unidos, no van a decir, uy, pero está reformando. No, te cortan el financiamiento y te las pegás. Exacto. Entonces, pero yo quiero ir sobre un punto muy importante, ¿Cuál? porque esto fue el tema de debate, ¿sí? Esto va a ser un tema súper caliente, y que hay que abordarlo con seriedad, que es el tema de las jubilaciones. A ver, bueno, digamos que las jubilaciones representan, y lo digo bien, no estoy diciendo hay que mantener todo, no hay que cambiar nada sin modificar porque el sistema está colapsado, pero representan la erogación más importante que hace el Estado. Exactamente. Representa 10 puntos del PBI. 10 puntos. 10 puntos del Con PBI. jubilaciones la mayoría flojísimas. 10 porque puntos de el PBI 60 significa el 10%, todo lo que
Todo lo que genera la Argentina se va en Va jubilaciones. en jubilaciones. Claro, y es un tercio del gasto de nación. Tremendo. Es más, genera un déficit el sistema jubilatorio de 3 puntos del PBI, o sea que casi la mitad del déficit que tiene nación es por el sistema jubilatorio. Lo que quiere decir que le entran 7 y gasta 10. Sí. ¿Hasta ahí vamos? Vamos bien. O sea, primer punto, digamos, es la mitad del déficit que tiene nación. O sea, es un número estremecedor. Y les digo algo que es peor. Cada año avanza 1 punto ese déficit. Sube. Claro. Con lo cual, esto es una situación explosiva. Bueno, vamos a ese punto, primero jubilaciones, porque también la gente se preocupa, escucha la casa y dice el sistema es un desastre, yo Y me además tengo que jubilar. es un tema, Pablo, que está en discusión en el mundo entero. mundo. En el mundo entero las cuentas no Todos cierran. nos vamos a jubilar algún día, es un Sí, lío. por eso es que quiero ser muy enfático en esto, porque yo, digamos, soy muy crítico del gobierno, pero uno no le puede echar la culpa de las cosas que no tiene culpa. No, seguro. A ver, el sistema está quebrado por la irresponsable populista de Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Es ¿Por qué? decir, ¿Porque jubiló a un montón de gente sin aporte? hay 2 elementos que explican cómo se quebró el sistema. Primer punto, si ustedes toman el PBI per cápita de Argentina desde el 2008 hasta hoy, es cuando por la fuerza Néstor Kirchner nos robó las jubilaciones que estábamos en el sector privado, ¿sí? Porque el 90% votó a favor de quedarse en el sistema de capitalización y él, digamos, a pesar de eso, se lo robó y se lo llevó. Y ahora vamos a entender por qué se lo llevó. Desde ese momento hasta ahora el PBI per cápita en Argentina varió 0. Y las jubilaciones en términos reales subieron 24%. Está claro que el sistema generó una fórmula estúpida que es explosiva. ¿Por qué? Porque como el kirchnerismo mentía con las estadísticas, generó una fórmula engendro que generó una situación que aun cuando el PBI per cápita está constante, que es de donde vos sacás la plata para financiar las jubilaciones, creció 24%. O sea, eso para tener una idea, son 2 puntos del PBI, ese desastre de la fórmula. Pero además, la irresponsable de Cristina Fernández de Kirchner jubiló gente sin aportes. Mucha. ¿Sí? Claro, La uno mitad- dice, che, el que no tiene nada, tiene esa jubilación. Yo lo entiendo, digo, pero tal vez habría otro sistema. No cierran los números. Sí, pero Porque es un si no- sistema como un pozo. Claro. Entonces, si vos pones más manos a sacar del pozo, y la gente está o peor. Si vos aportás para jubilarte con 20 y el día que vas a jubilarte dice, no, señor, Es que 7 porque repartimos con no sé quién. es la es un lío. fantasía que muchas veces en la que vivimos. Sí, lógico. Todos sacamos de ahí. Ahora, el problema es que cada vez hay menos. Eso significa 30% de pobreza, 20 y algo de inflación. 70% de jubilaciones de 7.000 pesos que nadie vive Bueno, con eso 7.000 significa- pesos. Pero ahora vamos a ir a ver. este punto. A ver, Entonces, si uno corrige estas 2 atrocidades que hizo el kirchnerismo, el sistema previsional, en lugar de arrojar un déficit de 3 puntos del PBI, arrojaría un superávit de 3. ajá. Está claro de la atrocidad que hizo el kirchnerismo, porque no sea cosa... Pero ¿qué hay que hacer para que eso se revierta, que no afecte a un jubilado? A ver, claramente hay un efecto precio, que es la fórmula demencial, y un efecto cantidad de haber jubilado gente sin aporte. El efecto precio, ¿cómo se corrige? Modificando la fórmula. De hecho, el gobierno planea, ¿sí?, una fórmula que, mirá qué interesante lo que plantea el gobierno, pese a que yo soy muy crítico, plantea de que las jubilaciones se ajusten por inflación. Sí. Es decir, que el poder de compra del jubilado no caiga. ¿Sí? Con lo cual no le vulnerás el derecho. Hay A ver, 20-20, hay 15-15. exactamente. Y lo otro, digamos que el gobierno no lo plantea, pero inexorablemente lo va a tener que plantear. ¿Sí? O si no lo plantea, alguien lo va a tener que decir. Como con eso, lo de la inflación arreglaste el precio. Ahora tenés que arreglar la cantidad. Se llama años de... Aumentar la edad jubilatoria. Tenés que aumentar la edad jubilatoria. Lamentablemente es así. O sea, digo, el gobierno no lo quiere hacer, pero no le van a dar los números. Lo que debería hacer el gobierno es exponer el desastre que causó el kirchnerismo. La situación. Claro, porque si vos no tomás conciencia del daño, no lo podés arreglar. Y después yo voy a decir otra cosa y voy a ser ahora todavía mucho más antipático. Cuando uno mira los cuadros de distribución del ingreso que calcula el INDEC, y invito a toda la audiencia que lo haga y que mire el cuadro 1 y el cuadro 3. Porque todos dicen, no, una jubilación de 7.246 pesos es una miseria. Yo les voy a dar algunos datos. Si ese jubilado que tiene esa jubilación viviera solo, el 40% de los argentinos ganan menos que eso. ¿Ese dinero? Sí.
El 40% gana menos que eso. Y les voy a pasar un dato todavía más duro. Si ese jubilado no vive solo y vive con otros familiares, el 70% de los argentinos vive menos que con eso. Menos que ese dinero. Es decir, el tema es que las jubilaciones Sí. no es que son bajas, el problema es que vivimos en un país empobrecido. Y si no tomamos conciencia que el país está empobrecido, no vamos a salir. Y después hay otra cosa que también quiero mencionar. Algunos mentirosos, farsantes, directamente delincuentes, que calculan las canastas. Cuando te dicen, no, la canasta del Necesitas jubilado. 15.000 pesos para eso. Ah, bien, buenísimo, gracias, Paulo. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando vos calculás la canasta básica total, que es la que mide la pobreza, para una familia tipo de 4 personas es de 13.500 pesos. Entonces, ¿cómo puede ser que si la canasta para 4 personas es de 13.500 pesos, como la canasta para una persona sola va a ser de 15.000 cuando además, siendo los medicamentos tan caros, tienen casi todo en descuentos del 100%? Es decir, hay mucha chantada, hay mucho burro metiendo mano en los números que no entienden nada. Te hago una más. ¿Cómo va a ser el 2018 para los que nos están viendo y dicen cómo va a ser la economía, la inflación? ¿Qué panorama ves más allá de las reformas y lo que haya que hacer? Desde mi punto de vista, Argentina está teniendo lo que se llama un rebote. Es decir, pensemos que si se logra crecer expandir 3% este año la actividad, estaríamos volviendo al mismo nivel que teníamos en el 2015. Claro, o sea, tocamos el fondo del mar y de ahí para arriba. Claro, que es el mismo nivel que teníamos en el 2011. 2000, ya ni me acuerdo si fue bueno o malo, ¿no? Pero No, pero los años impares nos expandimos y los años pares nos contraemos. nos contraemos. Entonces, vivimos oscilando en un mismo nivel de PBI. ¿Y eso tiene que ver con las elecciones o no? Sí, Claro. claro. Pero en términos per cápita somos 7% más pobres. Ah, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Argentina, como concepto, con este nivel de presión fiscal, tiene destino de país pobre. Y esto lo voy a poner en relativo, porque para que vean, porque el presidente se quejó de que lo acusaron de que no tiene mística. Se lo digo yo a la Cámara. Sí, presidente, sabe que lo que usted propone no tiene mística. Y le voy a explicar por qué. Si logra el objetivo de crecer 20 años seguidos al 3%, el PBI per cápita de Argentina va a aumentar 70%. Si los latinoamericanos mantienen lo mismo, van a subir 150%. Y Chile 210%. ¿y nosotros 70? Claro, es decir, nos vamos a la B con dignidad. Es como que, viste, vos te quieras colgar del travesaño para aguantar el 0-0. Suponete que lo Sí, lográs una vez, sí. ya sería un milagro. Sí, no Imagínate hacerlo todo el campeonato. Claro. Pero si lo lográs, que sería un logro verdaderamente increíble, tenés 1 de promedio, con eso te vas a la B. Es decir, ¿qué me está proponiendo, presidente? ¿Irme a la B de modo decoroso? Por favor, eso no es mística. Mística es, vamos a converger y alcanzar a los desarrollados. Ah, claro, pero para eso hay que bajar el gasto público, ¿sí? Bajar los impuestos. Te pregunto, sin ir a una locura, 2 millones de personas echar... Pero si yo no ¿cómo dije, bajamos? Pablo, de echar 2 millones de pero personas. yo digo, ¿cómo bajamos, No de corto plazo. ¿cómo bajamos el gasto público? Porque si lo llevamos al ejemplo nuestro, decimos, che, ganamos 10 y gastamos 40, uno agarra en la casa un lápiz y dice, se cae el cable, se cae esto, se cae el otro, se cae, no sé, la salida del fin de semana. A nivel país, ¿qué podemos cortar Bueno, digo, sin derrumbar a un montón de gente? A ver, sí. La política, o decir, los A gastos ver, de la vos- política... a ver, si vos ganás 100, ¿podés gastar todos los meses 300? No. Bueno, digo, el país es lo mismo. O sea, porque endeudarse en algún momento es una crueldad endeudarse, porque le está cargando a lo futuro. a nuestras generaciones futuras Sí. el gasto de nosotros. O sea, me parece, digo, que es demencial eso. Sí. Pero, y me parece contra la ética y la moral. Pero, porque encima, pobres, esos no votan. Pero, entonces a ver, si vos te fijas, yo propuse 6 puntos de ajuste A que ver, no tendría ningún costo social. a ver, cuente. Y eliminar la obra pública de Cuajo son 2.3, 2.8 de los subsidios y las transferencias a provincia, eso te da 6 puntos. 6 puntos. Claro, y después Que hay que aclarar que eliminar la obra pública no La es transferís. que no haya obra Claro, pública, sino porque se haga... hoy la que obra la va a hacer el pública- sector privado Claro. a la chilena. Claro. O sea, entonces no tenés costo de empleo, nada. Pero claro, afecta a los intereses de los políticos. Y después lo que tenés que hacer es
poner en equilibrio de largo plazo, que sea sustentable, el sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque entonces es un déficit que sí te lo van a financiar. Entonces, cuando vos haces todo eso, vos sentás las bases para que puedas bajar impuestos, para motivar la oferta. Claro. Por ejemplo, algo bueno que hizo Duhovne, que está tomado de mi propuesta, que es bajar los impuestos a las ganancias reinvertidas. Lo que pasa es que yo propongo eliminarlo. ¿El qué hizo? Te lo baja 5 puntos y lo tenés que reinvertir. Javier, a este ritmo, por lo menos por lo que uno deduce de lo que vos decís, ¿estarías prediciendo una crisis de deuda en algún momento? Se está gestando una crisis de deuda. ¿Y sí. cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué? No, porque vos eso hablabas en el 2001. Ojalá que no. Ojalá que no, por eso, tenemos la chance de crecer, ¿no? O de producir. Es que con esta presión fiscal es imposible producir. Entonces, lo único que podés tener es que mientras que tengas financiamiento, como todavía queda un poco de capacidad ociosa en la economía, le puedas dar un poquitito más de rosca, pero nada más. Y el día que se nos corta el financiamiento, la crisis es Bueno, te hago una inminente. pregunta. ¿Qué es peor? ¿La impresión de billetes que hacía Cristina o tomar deuda, que es lo que hace Macri, donde ninguno de los dos baja el gasto? ¿Qué es peor para la Argentina? Yo creo que las dos cosas son malas, porque, digamos, cuando vos emitís billetes estás cobrando impuesto inflacionario y golpeas fuertemente a los más vulnerables. Sí. Pero si vos vas a estar tomando deuda y después vas a terminar en una crisis de deuda y vas a generar otro desastre, digo... O sea, estás entre la espada y la pared. Es decir, si no pones en caja el fisco, ¿sí? Y lo tenés que hacer bajando impuestos, estamos condenados a una piña y a ser cada vez más pobres. Como dice mi amigo Gustavo Lázari, brillante economista, me temo que mis hijos terminarán envidiando el bienestar de Somalia. No, tremendo, Dios mío. Dios mío, yo sé lo que vos decís, que las generaciones futuras decís, che, aquellos que vivían en el 2017, aquellos pero ¿acaso desgraciados, no pero bueno, ya no estaremos, Pablo, ¿no? A ver, en el año... Cuando empezó el primer experimento populista salvaje, Argentina era el quinto país más rico del mundo. Sí, Hoy sí. es 55, ¿eh? Bueno, te quiero preguntar por la inflación, porque este gobierno intenta bajarla. Yo creo que tenemos menos que el año pasado, que Claramente. fue un desastre, pero nos cuesta. Y yo veo que en Chile, en Brasil, en Uruguay, hablan de otros índices y nosotros estamos, no a la locura de Venezuela, que Bueno, son pero tenemos 11 2.300 puntos de déficit. 11 puntos. Bueno, esa es ¿Por la... qué tenemos no logran bajarla realmente? Para mí, desde mi punto de vista, es porque el Banco Central equivocó la estrategia, es decir, aplicar el método de metas de inflación con tasa de interés, cuando la tasa de inflación es muy alta, suele fallar. Ajá. O sea, con lo cual es cierto que la baja, pero no como quisiera hacerlo. ¿Por qué? Porque el sistema le indujo al Banco Central a cometer dos errores este año. Uno fue a inicio de este año, sí, que emitió mucho porque estaba el blanqueo, porque había estacionalidad por las vacaciones, sí, por recomposición de demanda de dinero, emitió mucho y cuando se le dio vuelta a la demanda de dinero, tuvimos inflación fuerte durante febrero y marzo. Otro error que cometió el Banco Central fue a mitad de año que no pudo mantener constante la cantidad de dinero y eso hizo que se le escapara la inflación. Y después pasó algo más, que miró para el otro lado, que fue, como venía el proceso eleccionario, ¿sí? Los bancos públicos, en lugar de renovar las LEVACs, no las renovaban y daban créditos, y el crédito empezó a crecer al 60%, ¿sí? Pero eso implicaba que se le escapaba la cantidad de dinero al Banco Central. Claro. ¿Y eso qué hizo? Le subió 1 punto de inflación por mes, por eso no cumplió la meta. Entonces, eso es la forma en que trabaja este sistema. La inflación del año que viene va a ser más baja, pero si el Banco Central vuelve a cometer los mismos errores, no va a cumplir la meta. Va a ser más baja. Va a ser más baja. Bueno, Sí, hoy te cuento, subieron las tasas de la LEVAC, el dólar retrocedió y la recaudación, que es un tema que a ustedes les interesa, subió un 31,4 por encima de la inflación. ¿Esto qué marca? ¿Que estamos creciendo, que se está produciendo más? Claro, esto lo que te está mostrando es que efectivamente la actividad sigue rebotando, ¿sí? De hecho, esto va a seguir hasta mitad del año que viene seguro. Más consumo. Sí, exacto. Venta de autos, de motos. Cuando vos te aumenta el ingreso, sí, vos consumís más. El argentino consume. No, todo el mundo consume más, o sea, es lo normal, o sea... Los chinos consumen más. Claro, pero viste que hay tendencia que la gente dice, bueno, agarro algo, guardo porque... Los japoneses ahorran. Somos un país loco, lo guardo por las dudas, ¿no? Pero hay una está tendencia. bien, pero cuando vos ahorrás eso se transforma en inversión, así que no hay ningún problema. O sea, y lo que está mostrando de que una mayor tasa de interés,
¿sí? Eso también lo que refleja es el compromiso del Banco Central por combatir la inflación, porque es el instrumento que ha utilizado y eso implica que saque plata de la calle y eso es lo que va a hacer bajar la inflación. Entonces yo veo a un presidente del Banco Central comprometido con bajar la inflación. La inflación del año que viene va a ser, si no hay una crisis, va a ser efectivamente más baja. En mayo prometen un dígito. ¿Podemos creer eso, señor Milei? Sí, yo creo que sí. Sí, porque, ojo, el trabajo del Banco Central es excelente. Yo puedo no coincidir con el modelo que están aplicando desde octubre de 2016. El Banco Central, ¿confías? El Banco Central es el mejor Banco Central de la historia argentina. El nivel técnico del Banco Central argentino es digno de los mejores del mundo. Pero, de vuelta, pero eligieron un esquema que no trabaja bien con niveles altos de inflación. Pero están comprometidos con hacerlo y yo creo que los errores que se cometieron en la primera parte del 2017 y a mitad de año, el Banco Central va a tomar el guante y no los va a repetir. ¿Sí? Con lo cual, yo al Banco Central le creo. El problema es que lo único bueno que tiene este gobierno es el Banco Central. Que es importante. Bueno, te pregunto, cambios en impuestos internos. Viste que hay sectores que se sienten atacados. Acá en este barrio abrieron cualquier cantidad de cervecerías artesanales. Ahora nos clavan un impuesto. Vino, Mendoza, champán. San Juan, están muy nerviosos en Mendoza, San Juan. Pero por supuesto que hay variables para celulares, televisores, monitores, autos, porque vos algunas veces viniendo a Intratable dabas ejemplos que son tremendos. Uno compra un auto, el 54% es impuesto. Impuesto. Uno compra una gaseosa y el 40 y no sé cuánto, 50. Todos los bienes de la economía impuesto. En promedio tienen 50%. Casi todo. Es decir, para que veas cómo es estafado el trabajador en blanco, ¿sí? Cuando vos recibís el sueldo de bolsillo, el empleador pagó 65% más. Claro, arriba. Arriba de lo que vos recibiste. Y después te queda la mitad, porque la otra mitad se te va en impuestos. Quiere decir que ¿sabés cuánto se te lleva el fisco, el que está en blanco? 70%. Somos esclavos. 70. Claro, 70, pero marquemos eso. 8 millones de personas pagan impuestos y para salen del financiar la Estado fiesta de 20. 20 millones de cheques estatales. Sí, sí. Exacto. Es un lío, ¿eh? Entonces, pero puedo ir sobre el tema de los impuestos internos porque es muy importante lo Va que a bajar acaba de... alguno, pues la gente pregunta, che, ¿me bajará algo? Viste que todos los años discutimos el mínimo no imponible. Ahora se habla de la posibilidad de un cambio del monotributo y muchos... Ya te lo dijo con el quedarían ejemplo del ladrón. Afuera. Bien, exactamente. Ahora, mira esto, es muy importante lo que estás mencionando de impuestos internos porque esto, a ver, hay una parte que es justificable, no en mi lógica libertaria, ¿sí? Está claro, porque yo detesto los impuestos, los odio, ¿sí? Pero vivo en una sociedad que quiere Estado, ¿sí? Entonces, o sea, digo, me los banco, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, hay una parte que es entendible y hay una parte que es deplorable. La parte que es entendible, ¿cuál es? Si vos tenés un sistema de salud público donde todos van al sistema de salud, ¿qué pasa? Aquellos que tienen adicciones o consumen sustancias que generan más enfermedades, ¿sí? No estarían internalizando el costo de llevar una vida de vicio. Consecuentemente, dentro de los parámetros de la sociedad, no de los míos, aclaro, ¿sí? Porque para mí que cada uno haga lo que quiera, mientras que se haga cargo del costo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquellos que van a generar mayores cargas sobre el sistema público de salud, en aquellos bienes, por ejemplo, los cigarrillos, el alcohol o lo que fuera, te cobran más impuestos. ¿Para qué? Para compensar claro. el efecto. Con lo cual, es entendible. O sea, a mí no me gusta, porque a mí no me gustan los impuestos, a mí me gusta que la gente se haga directamente cargo de sus cosas, porque es la única forma en la que aprendes, pero es entendible. Lo que es verdaderamente agresivo, ¿sí? Hiriente, irritante, es que se consagre la envidia, el odio, el resentimiento en una medida. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es castigar al consumo suntuario. Por ejemplo... Bueno, si tenés un avión o lo que fuera. Bueno, pero ¿cuántos tipos compran un avión? Está bien, pero... Bueno, un auto caro. O un auto de alta gama. Pero, ¿sabés qué lo que pasa? ¿Qué es alta gama? ¿A partir de qué plata? Eso lo determina el dedo, ¿sí? Del que está en la poltrona. ¿Qué sé yo? El que se le Marca ocurra. una cifra y chau. Claro, exacto. Bien a dedo. Pero, digamos, ¿qué es la parte mala de todo esto? Si yo te da... Mira, yo, por ejemplo,
Yo me acuerdo en el año 80, mi papá compró un televisor, una marca que ya no existe más, la puedo decir. Alemana. No, una marca argentina, Talent. Claro, cuando vino sí, el color, claro. 78, ¿te acordás que Y teníamos... que tener un dos ambientes para que entre el televisor, No, ¿no? De la teníamos- caja que... pero teníamos un 28 pulgadas, con lo cual éramos familia, los reyes de del familia, barrio. los Milei, ¿Sí? ¿eh? Claro, Todos pero eran los era, partidos. claro, era toda una ostentación. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Vos fíjate que el hecho de que vos en aquel momento, o por ejemplo viajar en avión, al inicio solamente viajaban los multimillonarios. Sí, Claro. es verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El consumo aspiracional, ¿qué es lo que hizo? Hizo que mucha gente quisiera comprar esos bienes. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se dan cuenta que tienen un mercado, que pueden ganar plata, ¿y qué hacen? Empiezan a generar bienes de mejor calidad y a mucho mejor precio. Fíjate que hoy un televisor muchísimo mejor que esos cuestan 2 mangos, ¿sí? Los Hasta los podés encontrar. Claro. Bueno, Y los celulares. bienes celulares no son para los súper ricos. Claro, Son exacto. impresionantes. Se cambia más el celular que el televisor hoy. No, y digo, Sí, sí. los bienes Sí. suntuarios, ropa, carteras, qué sé yo, zapatos, no son para los súper ricos ya. Pero exacto, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando vos tenés eso, es un mecanismo de señal por la cual, digamos, los tipos empiezan a innovar y generar progreso tecnológico. Entonces, esta cosa envidiosa de castigar al que quiere comprar esos bienes porque es rico, porque es una manifestación de riqueza, ¿sabes lo que hace? Aborta el progreso tecnológico. Claro, Abor- te lo frena. Te lo Exacto, con lo cual deteriora nuestra calidad de vida futura. O sea, eso no solo que es malo en lo ético y lo moral, porque castiga al que tiene plata y se quiere comprar algo, que quizás vos te querés comprar un lindo bien porque hiciste un esfuerzo enorme y te lo van a penalizar también. Sí, pero si no, que es lo peor de todo, es que además frena el progreso tecnológico. ¿Sabes a quién termina perjudicando? ¿A quién? A los más pobres. Tiago, sí, Me gustaría, si me permitís, Pablo. la última. Ah, Te voy a la pausa. Bueno. No, ¿de qué nos salvamos, Javier? ¿A dónde nos conducía? Estamos mejor. A ver, A yo... vos no te gusta todo tal cual está, pero estamos mejor. ¿A dónde estaríamos si hubiera seguido Si ganaba Scioli, decís ponele, vos. o si el cristinismo, el A ver, kirchnerismo seguía... para mí no hay duda. O sea, nosotros teníamos destino Venezuela/Cuba. Sí, a ver, ¿quién era el segundo de la fórmula de Scioli? Zanini. Zanini. Comunista maoísta. Está todo dicho. Es decir, a ver, si vos tomás todo el entramado legal que hizo el kirchnerismo previo a la elección, la ley de terrorismo económico, la ley penal cambiaria, la ley de abastecimiento que decía qué tenías que producir, con qué calidades, Claro. cómo distribuirlo, o sea, en qué momento, ¿sí? La ley de mercado de capitales, todo un entramado de leyes, bueno, lo que era la AFI, ¿no? Propias de un sistema socialista duro, ¿no? O sea, camino del comunismo. Maduro. Sí, pero yo creo que iban más rápido. Y es más, ellos te dicen que en realidad el problema es que cuando hacen la autocrítica es que no fueron a fondo. Es decir, evidentemente esta gente quería llevarnos a un sistema comunista. O sea, no olvidemos quiénes son los ideólogos detrás de todo esto, ¿sí? Son todos los zurdos que quisieron tomar el poder, ¿sí? Metiendo bombas y haciendo desastres, ¿no? ¿Sí? Que quisieron hacer la revolución cubana acá adentro. Te hago las dos últimas. ¿Te gusta más Duhovne o Prat Gay? Pero me estás pidiendo que compare No, bueno. entre Keynes y Marx. Bueno, te estoy preguntando. No, me Vos parecen sos economista. deplorables los dos. Ninguno de los dos. No, porque claro, los dos... Sturzenegger sí te da confianza. ¿Le crees? Sturzenegger es un técnico formidable, de prestigio internacional, o sea, es impecable. Es decir, Sturzenegger podría ser presidente del Banco Central en cualquier país desarrollado y sería considerado un lujo. Escucho a los economistas que asesoraban a Daniel Scioli en la campaña, a Blecher, a Bain, hablando bien de este momento económico. ¿Hay que creerles o no estamos bien? Mírales el track record. Los O sea, antecedentes. la digamos. sensación que yo tengo es que Blecher es un acomodaticio. Siempre todo está bien. Vas para la izquierda, está bien. Vas para la derecha, está bien. Vas para el centro, está bien. O sea, todos los colectivos lo dejan bien. Última porque nos vamos a la pausa. Y agradezco el libro, otra vez Sopa, lindo título, que trajo acá el amigo Javier Milei. Así que lo vamos a leer. Dólar, 17.93. ¿Es el precio? ¿Estamos mal? ¿Qué crees que pasa con el dólar? Eso es muy interesante. Todos los economistas que te dicen que el precio es barato, Sí.
o caro son todos unos chantas. Ajá. Te voy a explicar por qué. Primero porque es libre. La definición de los colegas. Claro, ¿verdad? primero porque es libre. Claro, flota. Entonces, si es libre, es el que determinó el mercado. ¿Qué Claro. me venís a...? Y ¿sabes qué? Cuando te dicen que es caro o es barato, preguntale comparado con qué. Entonces te van a empezar a hacer, te van a decir no porque se acorde a lo que valía en el 2007. Vos sabés que para que eso fuera cierto, se tendrían que repetir las condiciones de oferta y de demanda que había en el 2007. Tendrías que tener un mecanismo de ajuste por inflación de todas las monedas del mundo simultáneamente, ¿sí? Pero además los agentes tendrían que tener las mismas preferencias, todo. O sea, el que te dice que te le puede determinar ese precio es un chante. Te voy a explicar por qué. Porque si vos pudieras determinar cuál es un precio de equilibrio, Sí. es decir, que estás determinando un precio que es justo, ¿sabes qué? El comunismo hubiera funcionado bien. Y yo que sepa, el comunismo se cayó y aplastó a los zurdos, no al capitalismo. Bueno, no me diste el precio para fin de año, me das vuelta. Porque no soy un mentiroso. Que marque el mercado. Porque no soy un mentiroso. Pero no puedo dejar de preguntarte. La última, porque me sí, mata, hay Daniel. una amiga mía acá. ¿Qué dice? que vos la Quiere comprar conocés. 100 dólares. No, y quiere preguntarle a Milei dónde se peina. No me peino. Ah, ¿Cómo que no te peinas? No me No, peino. pero O es sea, de él, es de él. ¿Cómo es? Yo, No, digamos, sí, de él. se lo envidiamos el pelo. No, el tema es el siguiente. Yo me baño, salgo con el pelo mojado y cuando voy al auto bajo los vidrios. Y se sí, al un aire, secado por así. el- Sí, es los liberal, botones hasta, intratables. es liberal, es liberal. Es liberal hasta el peinado. Todo libre. Todo Todo querido, un gusto que hayas venido, ¿eh? El gusto ha sido Muchísimas mío. gracias. Gracias a ustedes por las hermosas preguntas que me han hecho. Y a medida que esto avance, volveremos a invitarte. A la ¿eh? sopa. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Otra vez. Gracias. Javier Milei con nosotros. Pausa y ya seguimos, ¿eh?